Esta sesión la patrocina DataSketch, la organización Right Here, Right Now y IVOS. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos casos de éxito en la región, en América Latina y en algunas otras partes del mundo, haciendo uso de los datos abiertos y cómo estos pueden ayudar a incidir en la toma de decisiones públicas. Entonces, bueno, como quiero contarles que como primera instancia me parece muy importante reconocer que los datos abiertos están revolucionando la forma en la que la gente consume y analiza información. Em, es muy importante mirar cómo esta evolución que ha tenido los datos abiertos en los últimos 10 años, en la última década, y cómo esto ha impulsado diferentes proyectos desde la sociedad civil, desde el gobierno también, desde la ciudadanía en particular. Entonces hay que sí reconocer cómo este gran movimiento social de datos abiertos está un poco tomando el mundo y cómo ha podido incidir en un montón de decisiones a nivel global y Em, el uso, recolección y sistematización de esta información em, ha impulsado una cultura de la información muy valiosa, en donde gente especializada analiza grandes volúmenes de datos y la dispone para la sociedad y para la ciudadanía en particular, donde pues ya muchas organizaciones y mucha gente puede consumir esta información que ha sido previamente analizada. Esto antes, pues solo esta información la podía leer o analizar las personas que tenían este conocimiento técnico para analizar grandes volúmenes de datos. Esto ya se ha desdibujado un poquito y también, por ejemplo, como herramientas, como por ejemplo las de DataSketch, han esto también estos procesos un poco más fáciles y rápidos. Sin embargo, las realidades son muy diferentes y es que a pesar de los enormes beneficios que tienen los datos abiertos y la utilidad que tienen para la ciudadanía y para el mundo en general, los datos abiertos en muchos casos, casi la mayoría, terminan relegados a llenar informes y estándares técnicos como reportes, informes para organizaciones y empresas públicas o privadas y pues no se explota y no se consume en realidad para lo valioso que sirven los datos abiertos y es la producción de nuevas políticas públicas, la producción de conocimiento, de investigación y seguir un poco impactando en esta forma abierta y transparente en que se consume la información. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos es ¿qué acciones reales podemos emprender con datos? Lo pensamos como eh, parándonos desde una postura un poco activista de cuáles son, cómo podemos incidir en realidad con datos abiertos. Pueden ser los datos cualquiera de nuestra región, de nuestra comunidad, de nuestro país si queremos, pero cuáles son las verdaderas acciones que podemos hacer con los datos. Entonces, aquí ahí desglosé unos valores que encuentro pertinentes, importante contárselos, y es, por ejemplo, la transparencia y el control democrático, ya que pues ayuda a que las entidades que usan recursos públicos pues estén un poco más a la merced de entregarnos una información que somos nosotros los que estamos interesados en consumir y en saber. La participación, porque hay una participación ciudadana más activa que esto antes no se veía, sino que veíamos como a los gobiernos un poco allá, como en estas esferas de poder muy arriba, en donde no podíamos tener acceso a lo que ellos hacían o las decisiones que tomaban. El mejoramiento, creación de nuevos productos y servicios como apps y herramientas, como lo que hemos visto a lo largo de esta última década también. Innovación, innovación social, innovación política, innovación económica, mejoramiento en la eficiencia de los servicios ofrecidos por el gobierno, donde le hacemos veeduría constantemente a ellos,
medición del impacto de políticas, donde estamos viendo constantemente si hay cosas que están funcionando o no están funcionando y cómo podemos contrastarlas también con los datos. Y la articulación de diversas bases de datos en nuevo conocimiento. Entonces, estos son algunos ejemplos que me parecen también muy importantes y pertinentes que conozcamos y compartamos. Es una plataforma que promueve la transparencia y la participación ciudadana, se llama Where Does My Money Goes, y lo que hace es, por medio de análisis y la visualización de datos y de información, muestran el gasto público que se lleva en Reino Unido. Esta herramienta ha sido un éxito y le ha dado mucha confianza a la ciudadanía de saber en qué se está gastando cada peso y cada recurso destinado para el Reino Unido. Fue creada en el 2007 por la Open Knowledge Foundation y pues ha sido una herramienta conocida mundialmente por promover esto, la transparencia en el gasto público. Esto es un ejemplo en toma de decisiones. Por ejemplo, Fine Toilet, que fue diseñado por una mujer danesa en el 2006, en las que ella tenía un problema muy particular, que era problemas de vejiga, y lo que quería era que todas estas personas que sufrían este problema como ella pudieran acceder rápido a un baño público. Esta aplicación ha sido también un éxito, se menciona como un gran ejemplo de aplicaciones descargadas en Dinamarca. Esta también es muy parecida, se llama Great British Public Toilet Map y bueno, esto surgió como un proyecto académico en el 2014, claramente viendo como todo este background de aplicaciones también que ayudan a localizar baños públicos. Este también fue creado en Reino Unido y se convirtió en la base de datos más grandes de inodoros de acceso público. Es impresionante porque también como un problema muy específico termina siendo una oportunidad para mucha gente, no solo personas que sufren de la vejiga, sino personas también, por ejemplo, esta aplicación es súper usada en turistas que van a estas grandes ciudades y ustedes saben como todos estos recorridos también terminan siendo bastante exhaustivos de recorrer museos, ciudades y como también hay una urgencia por a veces encontrar un baño público, pues esto ha sido realmente una salvación para mucha gente. Estos son otros ejemplos, por ejemplo, en la toma de decisiones, Mapnificent es una herramienta que analiza los datos de transporte público, en donde muestra tiempos de viajes reales a diferentes destinos de diferentes ciudades, es de uso gratuito y muestra estos recorridos en Google Maps. Fue desarrollado también por un programador y se inspiró en la extinta Mapu Mental, que era también una muy parecida, pero de ciudades de Estados Unidos. Este es un ejemplo súper interesante de temas económicos. Mostroem es una empresa danesa que promueve el uso de energías verdes y ahorro de electricidad, agua y calefacción y todos estos servicios. Ellos lo que hacen es que asesoran a sus clientes proporcionándoles información catastral, información de subsidios gubernamentales, de cómo se puede hacer una planificación financiera y proporcional como a los gastos que requiere cada familia, cada barrio, cada comunidad, para que puedan hacer este tránsito a las energías renovables y energías verdes. Sin embargo, todos estos casos y todos estos ejemplos que yo les acabo de mostrar son casos de éxito que han servido en Europa, que pues no están, no, o sea, es una realidad bastante alejada a la nuestra como latinoamericanas y latinoamericanos. Entonces, pues sí, lo vemos un poco alejado porque en realidad no son las necesidades y no son como las cosas básicas que necesitamos cubrir. Entonces, aquí
La pregunta que me hago es cómo podemos hacer incidencia en América Latina usando datos abiertos. Estos son algunos de, casos de éxito que han sucedido aquí en la región, que espero que puedan servir como inspiración para sus organizaciones y para los propósitos que ustedes están buscando. Em, Dataui, no sé si la conocen, es una organización uruguaya. Ellos llevan ya unos muy buenos años trabajando en temas de incidencia, de datos abiertos, de herramientas tecnológicas y tienen un proyecto actual creado en el 2015 que se llama A Tu Servicio y es una aplicación, es una plataforma que exhibe el listado de prestadores integrales de salud en Uruguay. Entonces, en Uruguay se puede cambiar solo una vez al año de prestadores de salud. Entonces, lo que ellos hacen es que a principio de año analizan todos los datos y toda la información del año anterior de los prestadores de salud y así los usuarios pueden acceder a todo un listado de indicadores para que puedan tomar una mejor decisión informada. Em, han tenido muchísimos logros, aquí enuncio algunos. Gracias a este trabajo riguroso que han hecho de análisis de información y de mantener muy actualizada esta plataforma, em, han dado de baja, por ejemplo, a precios de medicamentos que los comparan y han estado muy arriba desde hace muchos años. Han, se han dado cuenta cómo la gente ha mejorado su bienestar y su acceso a la información ha sido un poco más personalizado y más, esta palabra no me gusta, pero sí un poco perfilado, ¿no? Perfilado para las necesidades que tienen las personas. Han impulsado indicadores de medición para la comparación de datos y todos los años actualizan esta información y esto es quizá un poco lo más riguroso y lo más complicado y complejo porque ustedes saben y bueno, si han analizado información o dentro de sus organizaciones hay alguna persona que haga esto, ese es el trabajo detrás de cámaras y detrás de bambalines que más requiere tiempo y que más requiere de mucha atención. Entonces, este proyecto se ha replicado en diferentes países. En Colombia por lo menos tenemos una versión. Sería muy chévere que de pronto en sus países pudieran averiguar si hay alguna versión de A Tu Servicio que fue impulsado por DataUI. También las personas pueden descargar la información, pueden hacer sus propias visualizaciones, sus propios análisis, hacerse las preguntas que requieran, que necesiten. Y, por ejemplo, este dato es este logro, este dato es muy importante porque cuando ellos disponibilizaron estos datos en su plataforma, la repercusión que tuvo fue que muchos periodistas y mucha gente empezó a utilizar esta plataforma y estos datos para hacer notas de prensa. Y esto jamás había sucedido. Entonces eso también como tiene un eco y vocifera un poco también en el periodismo y en los medios para que estas acciones se puedan seguir replicando y estos logros puedan seguir también avanzando en la toma de decisiones para nosotros, que somos los que estamos consumiendo estos servicios. Economía Feminista, no sé si también la han escuchado, es una organización argentina, feminista claramente, que todas sus participantes son economistas y bueno, como de ciencias de la economía, que es su propósito es visibilizar la desigualdad de género a partir y a través de datos. Entonces, a partir de estadísticas, de contenidos académicos, de producción original que hacen ellas. Y en el 2017 sacaron este proyecto que se llama Menstruación. Y lo que buscaba era que se pudieran eliminar los impuestos, el impuesto rosa a los productos de higiene menstrual para las personas menstruantes. Esto fue un gran boom mediático porque hicieron mucha presencia
en redes sociales, hicieron presencia también offline, saliendo a las calles, a hacer diferentes marchas y manifestaciones. Lo que hacían, el contenido, todo el contenido que hicieron eran, sí, como hablar sobre investigaciones y cómo haciendo análisis de cuánto le cuesta menstruar a las personas menstruantes, cuánto le cuesta también al país hacer estos impuestos y cómo esto le vale también a los países. Fue una investigación muy juiciosa que tuvo mucha visibilidad y por lo tanto lograron quitar impuestos, por lo menos de los tampones en la canasta familiar. Entonces, sí, sacaron promedios, hicieron cálculos anuales de cuál es la cantidad de mujeres menstruantes o personas menstruantes. Y esto pues fue muy interesante porque en la Argentina todas las notas que se escribían sobre este tema que estaba siendo pues debatido en el Senado, todos citaban a economía feminista porque pues ellas eran como las abanderadas y como las que llevaban un poco la batuta de este proyecto. Más allá de esta investigación, esta organización es ya reconocida a nivel regional. Ellas em, han incidido en un montón de temas, han hecho un montón de aplicaciones para medir como la brecha de género en la participación política de la Argentina. El sitio web es todo un referente para que la gente hable de temas de género basado en estadísticas y en evidencia empírica y en evidencia y en información verificada. Y bueno, tienen una comunidad súper fiel que las sigue y bueno, que las retuitea entonces pues estos son acciones también a partir del activismo y los datos abiertos que nos parece súper valiosa de compartir. El Intercambio es otra organización, es una productora Guatemala española. No sé si de pronto nuestras compañeras y compañeros de Guatemala las conocen. Ellas han desarrollado em, especiales y bueno, como informes de material periodístico basados en datos abiertos y en periodismo de datos. Ellas trabajan junto a organizaciones no gubernamentales y fundaciones para generar este tipo de contenido, porque su contenido claramente es muy social. Y tienen esta investigación que es muy fuerte, pero es muy valiosa, que se llama Proyecto Niños Presos, que es una investigación periodística de datos que narra la situación que viven las madres presas en las cárceles del Triángulo Norte. Eh, en este Triángulo Norte hay una ley en donde las mujeres presas pueden vivir con sus hijos en las cárceles hasta los 5 años. Entonces, bueno, estas mujeres lo que hicieron fue estandarizar todos los datos de los sistemas penitenciarios de estos 3 países, de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y es impresionante porque todos estos datos, oigan, toda esa información estaba en PDF. Toda esa información no estaba, jamás había estado estandarizada y jamás había estado disponibilizada para nadie. Esto estaba en PDF. Entonces, estas chicas crearon una base de datos de 3 países a partir de todos estos registros de PDF. Esto ya lo hace, por supuesto, un caso de éxito impresionante. O sea, solo ya hacer ese cambio de PDF a dato abierto, ya por lo menos para mí, ya cumple con un montón de cosas muy valiosas. A partir entonces de esta base de datos que construyeron y que sacaron de estos PDFs, sacaron las cifras históricas de cuántas mujeres había presas en las cárceles de estos 3 países, cuántos hombres y cuántas mujeres también.
em, y pudieron extraer las tasas de sobrepoblación de presos y de niños en cada cárcel de los 3 países y cómo, y un poco visibilizando esta penosa realidad y esta penosa situación, porque pues em, como no, como las personas que están privadas de su libertad están allá privadas de su libertad y eso no tiene nada que ver porque no lo sentimos como ciudadanos. Estas chicas pusieron la lupa sobre esta situación y me parece de aplaudir. Es una investigación muy interesante que se las recomiendo muchísimo que puedan leerla porque yo creo que les puede servir de insumo para sus investigaciones, para también como esta forma también de narrar casos y de narrar investigaciones con fotografías, con infografías. Creo que es muy interesante, se la súper recomiendo. Entonces, el valor económico y social de utilizar datos abiertos es impresionante y como lo pudimos ver anteriormente, todos estos casos de éxito en la región han tenido un valor social y económico que es un poco que nos deja sin palabras porque esto lo está haciendo organización civil, esto lo está haciendo, esto lo estamos haciendo nosotros, la ciudadanía de a pie, no lo está haciendo, esto no lo está haciendo gobierno, esto no lo está haciendo entidades públicas. Entonces, ese también es el valor que tenemos. Entonces, aquí los datos abiertos empiezan a tomar una relevancia sustancial, porque una correcta administración de esta información puede lograr y generar estos cambios como lo vimos anteriormente, como también hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de chip, hay unas formas de pensar y unas nuevas actitudes diferentes. Porque estamos viendo como esperanza y estamos viendo como unos casos de gente que se está moviendo para cambiar realidades. Entonces, esta cita del Banco Mundial del 2012 me pareció súper valiosa y dice, por sí solos los datos no producen gran material valioso, pero cuando son utilizados en aplicaciones y servicios electrónicos tienen gran impacto económico. Bueno, aquí no solo el impacto económico es lo que nos interesa, sino también el impacto social. Entonces, eh, los datos por sí solos son muy valiosos para la gente que puede analizarlos y extraer grandes respuestas a esta información. Pero también por sí solos los datos quedan un poco cojos, un poco flojos, porque en realidad necesitamos también es esta mano de narrativas y de poder contar historias, que es lo que hace también el triple valioso de esto. Entonces, los datos abiertos también aportan el acceso democrático a la información, porque nosotras como ciudadanas y ciudadanos necesitamos también estar informados. Lo que pasa es que históricamente ha habido una actitud bastante apática a esta situación, a no estar informados, porque creemos que, lo que les decía, el poder está ya tomando las decisiones y gobernándonos, pero nunca hemos sido como agentes activos de esto. Entonces, em, los datos abiertos también hacen que podamos ser ciudadanos democráticos y podamos acceder a información sobre cárceles del mundo, podamos acceder a dónde están los datos y dónde están ubicados baños públicos, donde podamos saber cuánto le cuesta menstruar a una persona menstruante, cuánto me vale a mí, porque pues a menos que me interese, creo que sacaría el cálculo y trataría de hacerlo, aunque sí sé que esto conlleva y reúne a un montón de gente que está pasando la misma situación que yo, pues esto me hace como sentirme más empoderada y más siendo parte de algo. Entonces, también como ciudadanos tenemos, sí, tenemos un deber también con la producción de estas políticas y este acceso a la democracia, y es promover también la utilidad de los datos abiertos para que también mucha gente se pueda beneficiar de esto. Y claro, en Europa es muy diferente lo que nosotros necesitamos, pero aquí se pueden salvar vidas. En América Latina se pueden construir mejores carreteras, se pueden construir mejores escuelas, se pueden
llegar a acceder a información que nos puede cambiar y nos atraviesa la vida. Entonces, darle un oficio lógico y fructífero, y creo que nosotras y nosotros aquí como equipo y como perteneciente a organizaciones de sociedad civil, tenemos un llamado muy importante a hacer a hacer uso útil de esta información, y de lo que nosotras y nosotros estamos generando como organización también es valioso. Entonces, esos son algunos datos importantes que saqué de un informe de la Claxo, en donde dice que, según la Comisión Europea, abrir datos gubernamentales podría ser el causal de más de 40 millones de euros en un año. Entonces, aquí también volvemos a ver ese valor económico y social que trae la utilización de los datos abiertos. Otro es, según un estudio en España, los datos abiertos lograron 60 millones de euros en nuevos negocios. Esto también como promueve el incentivo de nuevos proyectos, de nuevos análisis de información, porque pues por ahí hay muchas cosas que se están moviendo en cuanto a nivel económico y con datos. Es como la apuesta social y política que puede haber en esos cambios. Según un estudio de la Unión Europea, los datos abiertos podrían aportar más de 15 millones de dólares en América Latina y el Caribe. Y otro de los estudios realizados en Australia afirma que por cada dólar invertido en datos abiertos se recuperan 5. Entonces, bueno, estos datos son ahí como para que pensemos un poco y sigamos replanteando esta idea del valor económico, social y político que nos trae los datos abiertos. Entonces, los datos abiertos contribuyen a la sociedad para su evolución, ayudan a generar un progreso social donde la ciudadanía interviene, participa, controla y ayuda a las instituciones públicas en la toma de decisiones. Entonces, aquí este slide para mí es un call to action en donde les vuelvo a repetir que necesitamos contribuir a la evolución de la ciudadanía y de nosotros mismos, em, utilizando información, porque esto está claro que ayuda al progreso social. Entonces, esto nos ayuda a participar, a controlar, a hacer veeduría, a estar ahí encima. Y no tenemos que tener una actitud violenta, simplemente esto es un derecho, nosotros necesitamos esto. Esto no tenemos que pedirlo de una forma cariñosa y amorosa, no, es nuestro derecho como ciudadanos democráticos. Entonces, para que lo recuerden, que somos nosotros como ciudadanos los que podemos hacer que esto siga sucediendo, que esto siga pasando y que la información sea abierta y sea disponible para nosotros, y que sigamos reproduciendo un poco esta mentalidad, porque incluso ahorita que los datos abiertos siguen siendo, pues ya es un tema bastante normalizado y es un tema que ya más o menos mucha gente sabe qué es. Igual sigue habiendo una fracción de ciudadanía que no tiene ni idea cuál es el valor de esto. Entonces también es nuestro deber seguir reproduciendo también este tipo de mentalidad y este tipo de posturas que nos atraviesan también como ciudadanos. Algunos beneficios para la ciudadanía. La libre difusión de datos abiertos, públicos, lleva al acercamiento de los principios de gobierno abierto, es decir, una conversación permanente con la ciudadanía. Entonces, como este canal cada vez está más abierto, cada vez está más claro, cada vez uno ve organizaciones, sociedad civil o ciudadanos que le preguntan y hacen rendición de cuentas a alcaldes, a gobernadores, a concejales, y eso tiene que ver también por esta libre difusión de datos abiertos y de información pública que estamos promoviendo. Entonces, también como el uso y la utilización de los datos públicos puede generar diversas aplicaciones y servicios de valor social, como lo que habíamos visto, y cómo estos casos de éxito también terminan influyendo en que el gobierno se interese por estas aplicaciones y quizá quiera promoverlas o apoyarlas, quién sabe, puede suceder. Em, Mayor transparencia por el hecho de exponer los datos públicos en un portal web de forma estandarizada, entonces esto da confianza, da transparencia.
y la sociedad como órgano de control para funcionarios del gobierno y cómo nosotros somos los que tenemos que estar ahí, porque es que el gobierno y todos estos funcionarios están ahí para servirnos. Y siempre hemos pensado que es una actitud más como de sumisión, como lo que usted quiere hacer con nosotros y está bien todas las decisiones que tomen. No, somos nosotros los que les decimos qué hacer, porque ellos, o sea, ellos están ahí por nosotros. Entonces, pues esto era todo por hoy. Esta era la sesión de incidencia con datos abiertos. Creo que esto ya lo saben, pero bueno, esta cuña nos sobra, que no olviden probar las herramientas de visualización en línea que tiene DataSketch. Ustedes tienen acceso gratuito, entonces para que las usen, las exploren, están en una versión beta, pero ahí ustedes pueden hacer y utilizar bastantes apps, entonces para que recuerden hacerlo y cualquier duda o sugerencia que tengan, aquí les voy a dejar entonces mi correo. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que podamos responder. Voy a dejar de compartir pantalla. Pero hay una persona que quiere hablar. Le voy a habilitar Dale, el micrófono listo. a Raúl. Ok. Listo. Raúl, ya puedes hablar. Raúl. Bueno, igual veo que Raúl puso aquí algunas preguntas. Y Raúl, esta experiencia de las cárceles en realidad fue desde una posición bastante binaria, sí. Fue porque igual sí tocaba un poco todo este tema de las mujeres madre que estaban en las cárceles del Triángulo Norte. Pero creo que está muy interesante tu pregunta y yo creo que podríamos preguntarle a las creadoras de este especial, que es Jimena Villagrán y Lucía. Entonces yo creo que me parece muy interesante pues, que hagamos este tipo de preguntas y poderlas responder, sí, en un código un poco no binario, porque porque sí, claramente hay ahí esta población invisibilizada que es de pronto la población diversa, la población trans, la población no binaria en cárceles femeninas. Claro, Verónica, y tengo otra inquietud, pues sobre todo porque es algo que como que me cruza como de angustia. ¿Cómo lograr la sostenibilidad para estas iniciativas? De pronto estas personas que ya lo han logrado, lo han materializado, ¿cómo siguieron siendo sostenibles para generar los datos abiertos? Claro, pues es la pregunta, me haces la pregunta, porque esa es la pregunta que sigue siendo un poco desconocida para las organizaciones, ¿no? Cómo seguir sosteniendo estas herramientas, cómo seguir sosteniendo estos portales, porque como lo que les decía del caso de A Tu Servicio en Uruguay, eh, mantener actualizados los datos es lo que más consume tiempo, lo que más consume dinero. Entonces, creo que sería muy interesante poder hacer también como un estudio de caso de cómo estas organizaciones que están trabajando con datos tienen estrategias de sostenibilidad, porque creo que muchos mueren en el intento, muchos hacen investigaciones periodísticas que al año o a los 2 años pues ya queda un poco relegada porque queda desactualizada, porque esa es un poco también esa arma de doble filo de trabajar con datos, que hay que seguir actualizándolos constantemente o si no, pues esto queda un poco pues en desuso, queda un poco, sí, Claro, pero Verónica, sí. muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Hay otra pregunta que alguien quiera em,
comentar, alguna duda, sugerencia, comentario. No sé si de pronto quieran contarme algo, de pronto algo parecido que vieron en estos ejemplos con sus organizaciones, no sé cuáles son como esa fuerza que creen que ven en algunos proyectos. Me gustaría también escucharlos, como a Raúl. Pues bueno, Vero, pues yo te cuento, pues yo hago parte de una subvención nacional, no sé si la conoces, primero que sí, por IVOS, que se llama ALEP, Alianza en Positivo. Yo soy colombiano, el representante de juventudes acá en Colombia, de los jóvenes positivos de Colombia, y estamos como con todo ese reto de los datos abiertos en el enfoque de VIH y gasto programático en VIH. Entonces, hay un reto muy grande y es, primero, obtener los datos en un país donde no hay datos abiertos. Total. Segundo, el enfoque de las experticias para leer los datos. Pues, si hay falencias en torno a lo técnico, en VIH, a los procesos sociales, mucho más con un tema tan macro y tan ladrilludo como son los datos, y aprender a leerlos y a convertirlos en herramientas de poder para nuestros procesos de incidencia. Entonces es un reto muy grande que se tiene con las juventudes, sobre todo, que es como la voz que represento en mi país. Oye, qué valioso porque sí, porque eso implica también un montón de tabúes en cuanto al tema del VIH y los retrovirales los fármacos. Creo que Juli acaba de poner un link em, de un especial que se hizo con DataSketch y IVOS y TPC. em, en donde se analiza un poco los datos de compras públicas y VIH. Chévere que de pronto le puedas echar una miradita, no sé si lo conocías. Pero si quieres, comparte el especial y Ah, dale, de una, ya Es que, comparto por acá. ejemplo, no sé si conoces con el tema de Colombia, con el sistema de salud de Colombia, pues que cada entidad que presta servicios de salud, EAPB, es la que compra sus fármacos y todo sus asuntos. Entonces se vuelve muy complicado cuando un país no hace la compra masiva, sino que hay un montón de hormiguitas comprando por todos lados. Y donde, como son en gran medida privatizados, lo complejo de que se hagan esos datos públicos. Ese es el reto que tenemos, creo que en Colombia, con el tema de observar datos como tal, que es la estrategia que tenemos de datos abiertos con la LEP. Claro, claro, Raúl, súper interesante y súper valioso y sí, exacto, es un cambio ahí de mentalidad que tiene que haber y claro, los recursos son limitados para que se pueda como un poco, sí, ser una gran plataforma donde se pueda hablar de esto, no solo compras públicas, no solo el sistema de salud, sino también, eh, sí, la importancia también de hablar del VIH y la importancia de tratarlo. Entonces, pues muy interesante, la verdad, muy valioso el trabajo que estás haciendo. ¿Tú vives en Colombia? Sí, yo soy paisa, Ah, pues somos varias personas, somos varias redes las que estamos haciendo como la apuesta de tener los datos abiertos. Está la AMPUT con consumo de drogas, ICBW con el tema de mujeres, de organizaciones de personas que viven con VIH, REPLA, pues se me escapan varias, porque somos varias trabajando como el tema, Plappers, eh, Regla Trans, Gay Latino, que somos como buscando cómo a partir de los datos incidir y hacer cambios programáticos en nuestra región de América Latina y el Caribe frente al VIH. Y cada país tiene sus propios retos, porque pues eh, tratar el tema con las interseccionalidades que habita cada territorio es mm, algo bastante complejo. claro, claro, eso tendría que, que estar en clave de interseccionalidad, por supuesto, porque los portadores de VIH son cuerpos muy diversos, de realidades muy diversas, entonces muy valioso el trabajo que estás haciendo. Gracias, gracias por preguntar. Si quieres hojear este especial, creo que podría serles muy útil de pronto para ti, para tu organización, que de pronto puedan pensar en hacer algo así, ¿no? Como en pedir un poco los datos de compra pública de medicamentos de VIH aquí en Colombia y puedan de pronto
no sé, hacer como una réplica de esto, porque sí me parece importante y creo que cada vez estas personas que son portadoras de VIH sufren más como de una invisibilidad impresionante. Entonces, chévere que puedas hojear esto y si tienes alguna duda, le escribes a Juli, me escribes a mí. Pero puedo, yo soy profe, y se me sale lo profe con algunas cosas. Pues en lo personal, yo sé que el concepto portador ha sido utilizado históricamente, pero en lo personal como que difiere, pues no me gusta mucho el concepto porque uno porta un carnet, un suéter y se lo quita y listo. Vivir Ok, con VIH es algo que nos cruza por mucha temporalidad hasta que no se encuentre la cura. Entonces, desde mi activismo y de mi visibilidad como hombre que vive con VIH desde los 18 años, el concepto portador es algo que he tratado como de irte construyendo, porque súper. nos pone como una lógica diferente en la visibilidad. Entonces, hay personas que dicen hablar con vivir con VIH o personas con VIH, porque cada forma de nombrarlo tiene como un horizonte Claro, sí, epistemológico y te horizonte. entiendo, te entiendo. Ahí hay unas violencias ahí inmersas. Lamento eh, mucho, pido disculpas. No, 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 Entonces, estamos personas aprendiendo con VIH. constantemente. Sí, 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 sí. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si alguien más tenga alguna, alguna duda, alguna pregunta. Estamos aquí para responder sus dudas, sus preguntas. Bueno, Juli, no sé si terminamos aquí o esperamos otros minutos eh, para continuar. Gracias a ti, Raúl, gracias en serio. Si tienes alguna duda o algo, porfa no dudes en escribirme, ahí quedó mi correo y el de Juli. No, pero yo creo que se podría terminar de esta manera. Lo único sería, tal vez si nos muestras un poco o nos cuentas un poco de qué se trata la incidencia con datos desde como la perspectiva que estamos teniendo en DataSketch de las camisetas con datos, de, bueno, en Sí. general la tienda que tiene una perspectiva de datos para hacer incidencia en ciertos temas que, pues, se refieren a derechos humanos, temas de Sí. género, medio ambiente, entre otros. Bueno, sí, como lo dice Juli, después de muchos años de trabajar con datos abiertos, con hacer publicaciones, especiales periodísticos, decidimos hacer este salto, este salto a tener productos con datos que nos cuenten información de las temáticas que trabajamos en DataSketch, que para nosotros y para nosotras ha sido un procesos muy valiosos que queremos seguir compartiendo con la ciudadanía y también hacer como todo este proceso de traducción de información muy compleja, información muy difícil de entender, de visualizaciones a veces como complejas que están lejos de nosotros y poderlas trasladar a un lenguaje mucho más común, mucho más democrático. Entonces, estamos vendiendo productos con datos, como ya les dije, que muestran ciertas problemáticas que nos interesa seguir compartiendo y difundiendo, como son el tema de la lucha anticorrupción, de cómo los casos de corrupción son muy silenciados y como que la gente no tiene en la cabeza la magnitud de los robos y de los desfalcos que se han hecho a nivel regional y a nivel colombiano. También los temas de género, que para nosotros también son súper transversales, como son la homofobia de Estado, como son los asesinatos a personas de la comunidad LGBTIQ+. Feminismo, que también es una de nuestras líneas investigativas, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, los temas también medioambientales y cómo estos también afectan también
nuestro entorno y cómo cada vez estos temas son mucho más problemáticos y mucho más hay que ponerles la lupa ahí. Y bueno, una serie de productos, que esto también nos parece que es una forma de incidir con los datos, porque es también un acto político de la moda, de vestir, y cómo también esto está despertando un montón de conversaciones, de preguntas y de impacto también mental, y cómo también nos atraviesa como ciudadanas y ciudadanos, visibilizar estas luchas y estas causas también poniéndoselas en una camiseta y en la ropa. Entonces, también los invitamos a que ojeen la página de Datasketch Store, que es así como nos llamamos. Juli, no sé si porfa puedes poner el link acá en el chat de la página de la tienda, y así pueden ver. Estamos lanzando una nueva colección que estamos súper felices porque son temas que nos interesan mucho, los temas de homofobia de Estado, de ciclismo aquí en Colombia. Entonces, los invitamos a verlas y que nos comenten de pronto si tienen alguna idea, de pronto alguna alianza, algo que podamos hacer. Estamos súper abiertos a participar, ya que esto igual se siga replicando y se siga compartiendo por diferentes lugares. Entonces, ahí les dejo para que ojeen el link de Datasketch Store. Y yo creo que eso ya sería todo. Juli, ¿algo más que quieras agregar o quieras que compartamos? No, nada más. Lo único sería, ya para finalizar, invitarlas a todas a la próxima sesión, que será dentro de 8 días, y va a estar enfocada bueno, va a ser nuestra última sesión, y va a estar enfocada en el monitoreo y evaluación, pues desde una perspectiva de estructuración de bases de datos y de visualizaciones de datos. Entonces, como para darles consejos, darles algunos tips para hacer sus reportes de monitoreo y evaluación de sus proyectos, pero desde una perspectiva de cómo estructurar cada vez mejores bases de datos y hacer buenos reportes como el que les mostramos del especial de antirretrovirales con ITPC en Guatemala. Una pregunta, dijeron 8 días, ¿será entonces el 24? Ya te confirmo, Priscila. Sí, no, es el día 23 de marzo, igualmente a las 9 de la mañana, hora Costa Rica, 10 de la mañana, hora Bogotá o Colombia. Y ya, pues sería todo. Respecto a una de las preguntas que nos brindaba Raúl, nosotras estamos publicando la mayoría de grabaciones en YouTube. Entonces, pues se publicarán ahí. Igualmente, Ana Cristina Solano les está constantemente mandando las grabaciones, si no estoy mal. Entonces, bueno, pues ahí las tendrán. Y ya, pues nos veremos dentro de 8 días y esperamos que estén bien, sanos y nos vemos. Gracias. Gracias a todas y todes.